Evangelio según San Marcos, capítulo 4, como gustes llamarlo. Marcos, capítulo 4, vamos a recordar una palabra de un versículo muy conocido. Vamos a ver aproximadamente 6 versículos de esta historia. Y quisiera que los siguientes 35 minutos pudieras poner todo tu espíritu, toda tu presencia en lo que Dios quiere hablar contigo o a ti en esta mañana. Evangelio según Marcos, capítulo 4. Evangelio según Marcos, capítulo 4. Y creo yo que hoy Dios va a hablar a los corazones y creo que el Señor te va a estar hablando y te va a estar ayudando para que puedas tú tener una mejor relación con Él, un mejor estilo de vida. Y este es un pasaje muy conocido, lo repito, en el capítulo 4 de Marcos. Después de que el Señor Jesús les está hablando las parábolas a sus discípulos, después de que el Señor Jesús les está enseñando a sus discípulos y les habla varias parábolas, hay un momento en que el Señor Jesús se quiere tomar un descanso y quiere salir de estar con la multitud para nada más refugiarse y estar con sus discípulos. Acordémonos que el Señor Jesús también fue hombre, ¿ok? Acordémonos que el Señor Jesús fue hombre y como tú y como yo también seguramente se cansó, ¿verdad? Pero Él tenía una meta y tenía poco tiempo para poder compartir la palabra del Señor. Y no nos vamos a mover de Marcos capítulo 4, así de que ponte cómodo. Y en el versículo 35, después de que les está enseñando varias parábolas, el Señor Jesús comienza a leer Marcos nos relata esta porción de la palabra y dice: ese día al anochecer, después de que les está hablando parábolas, capítulo 4, 35, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos. Antes estaba con la multitud, antes había estado con gente, antes estaba con personas que querían escuchar o que necesitaban un milagro de parte de Él o que necesitaban simplemente poder estar junto a Él. Les dice, pero después de apartarse con la multitud, se fue con sus discípulos y les dijo algo y les dijo que crucemos al otro lado. Me encanta que el Señor Jesús fue uno de los mejores comunicadores. Muchos de nosotros tenemos que repetir. ¿Cuántas veces te tengo que repetir? ¿Cuántas veces te tengo que decir? Bueno, el Señor Jesús no. El Señor Jesús hablaba y hablaba al punto y les dice, crucemos al otro lado. Versículo 36. Dejaron la multitud y se fueron con Él en la barca donde estaba. También los acompañaban otras barcas. Hasta aquí yo creo que los discípulos iban bien. Hasta aquí creo que los discípulos la estaban pasando bien. Veían lo que les enseñaba, veían lo que estaba diciendo las multitudes y le hicieron caso, le obedecieron al Señor Jesús. Cuando dijo, vamos, crucemos al otro lado, se subieron al barco y se arrancaron del otro lado. Versículo 37, aquí es cuando empieza el asunto y la enseñanza que el Señor Jesús le quiere dar a sus discípulos. Se desató entonces una fuerte tormenta, ¿ok? Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Muy bien. Versículo 38, Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Ahora, ¿sabes de que una de las cosas que yo digo, nosotros podemos ver el problema, podemos ver la necesidad, podemos pensar en que Jesús a veces se olvida de nosotros, pero también creo que hay maneras de hablar, hay maneras de pedir, ¿no? Yo creo que aquí la manera de acercarse al Señor Jesús no fue la correcta, es mi punto de vista, porque cuando le dicen, ¿no te importa que nos ahogamos? ¿Será que a Dios no le importa nuestra vida? Claro que le importa, claro que le importa. Nada más que a veces nosotros nos ahogamos en un vaso con agua y a veces nosotros nos enfocamos en ver más el problema que a Dios. Nos enfocamos en ver la situación negativa, en ver al Dios grande y poderoso que tenemos. Un gran problema que tenemos la humanidad es de que vemos los problemas y después queremos ver a Dios. Y vemos que el problema es muy grande y pensamos que Dios ya no es tan grande porque permitió el problema o la situación incómoda. Cuando tú y yo vemos primero a Dios, nos enfocamos en Dios, vienen los problemas, vienen las situaciones difíciles, pero sabemos que hay un Dios grande y poderoso que puede más
que esos problemas. Amén. Puede más, es más grande y poderoso. Entonces ellos fueron y le despertaron. Y él, fíjate, interesante, que él, Jesús, aún dormido, sabía lo que estaba pasando, porque no sé, al despertar, él no hizo, ¿qué tienen? ¿Por qué tienen miedo? ¿Qué está pasando? Sino que inmediatamente hizo algo que le llamó la atención a los discípulos. Le dijo el versículo 39, él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar. Fíjate el poder del Señor Jesús. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. ¿Te puedes imaginar? Quizás los discípulos estaban esperando más como, wow, como se está ahogando, como se está inundando la barca. Ok, ustedes 4 saquen el agua, ustedes 3 por favor bajen la vela, ustedes 4 sigan remando, ¿no? Para calmar la situación. Posiblemente era lo que ellos estaban esperando. Y Jesús se para y le dice al viento y le dice al mar: cálmense. Y sucedió que se calmaron. Versículo siguiente, versículo 40, versículo 39. Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y aquí es lo que el Señor Jesús les enseña a los discípulos. Dice: ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos: ¿todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Se preguntaron los discípulos: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Algo que me llama la atención de este pasaje es ver cómo el Señor Jesús se encontraba cansado, quería tomar tiempo con sus discípulos, quería alejarse de sus discípulos, quería pasar tiempo con Él. Algo normal cuando tú estás cansado y cuando estás ministrando, cuando estás predicando. Me llama mucho la atención que en este pasaje los discípulos perdieron la oportunidad de poner su confianza en el Señor. ¿Por qué perdieron la oportunidad? Porque el Señor Jesús fue el que les dijo: crucemos al otro lado. Porque el Señor Jesús les dijo: obedéceme. Porque el Señor Jesús les dijo: hagamos esto. Entonces, ellos perdieron la oportunidad de confiar porque debieron de haber quedado en paz y esperar a que Jesús hubiera hecho algo por ellos. Es muy común que nosotros perdemos la oportunidad de ver la mano del Señor en nuestras vidas porque confiamos más en lo que podemos hacer que lo que el Señor puede lograr por nosotros. Algo que me llama la atención en este pasaje, que a ellos se les olvidó, a los discípulos, se les olvidó quién los llevó a la tormenta. Se les olvidó quién los llevó a la tormenta, quién los llevó a esa fuerte tormenta. ¿No fue el Señor Jesús el que les dijo: crucemos al otro lado? Ellos sabían que Jesús los llevó del otro lado. Jesús les dijo que iban del otro lado. Se les olvidó a ellos que el Señor Jesús es poderoso. Se les olvidó a los discípulos quién creó la tormenta. ¿No dice la Biblia que Dios fue el que creó todo? Y lógicamente la creación siempre va a obedecer al Creador. Entonces a ellos se les olvidó. A ellos se les olvidó, a los discípulos se les olvidó quién estaba con ellos en la tormenta. Se les olvidó quién los llevó a la tormenta y se les olvidó quién estaba con ellos en la tormenta. Y no es muy fácil a nosotros olvidarnos de quién nos tiene de la mano. No es muy fácil olvidarnos de quién nos bendice, de quién nos cuida y quién está con nosotros todo el tiempo. Claro que es fácil. Claro que es fácil. Porque estamos viendo solamente la tormenta. Di conmigo: tormenta. A ellos se les olvidó eso. Pero también fue una oportunidad al Señor Jesús para mostrar su poder. Fue una oportunidad que el Señor Jesús para mostrar quién era. Ahora, acá entre nos, Jesús no tiene que probarte nada. El Señor Jesús no tiene que probar nada. Nos guste o no, Él tiene poder. Creamos o no, Él tiene poder. Pero, ¿qué de nosotros que en varias ocasiones se nos olvida quién está a la par nuestra y quién vive en nuestro corazón en medio de las situaciones difíciles? Hoy en este pasaje a mí me gustaría que recordáramos quién está contigo. Que no se te olvide
¿quién está contigo? El otro día yo le estaba comentando a mi esposa algunas situaciones y le dije, ¿sabes qué? No sé por dónde vamos a ir. Íbamos manejando mientras hablábamos y me dijo, por aquí, dale vuelta, por acá. Y le dije, es que no sé si vamos a llegar. Y me dijo, ¿quién está contigo? ¿Con quién te casaste? Oh, ok. Y llegamos a donde teníamos que hacerlo. Entonces, algo interesante, no se te debe olvidar quién está contigo. No se te tiene que olvidar quién está contigo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón los discípulos tuvieron miedo? ¿Por qué razón? Por su humanidad. Es más, si te subes a un barco, aquellos que han tenido la oportunidad de hacer un crucero, que hay alrededor de ti? Puro mar, puro mar. Es normal que en el mar haya quizás tormentas o que las olas sean muy fuertes. Es normal. Todos los que manejamos diariamente o constantemente, es normal que te encuentres tráfico mientras estás manejando. Tú vas en el camino, es normal que te encuentres muchos carros, es normal. Es normal de que después de que tú estés cocinando y termines de comer, y si tienes una familia numerosa, dicho sea de paso, es normal que haya muchos trastes. Bueno, para ellos fuera normal, quizás, trastes sucios, para ellos quizás era normal que haya una tormenta, pero esa tormenta fue fuerte que les dio miedo. ¿Por qué les dio miedo? Por su humanidad, por la humanidad. La segunda cosa que yo veo que les dio miedo, según este pasaje, es porque no confiaban en Jesús. Es porque no confiaban en Jesús. Y si no confiaban en Jesús, no tenían fe. ¿Sabes que hay personas, ahí les va, esto lo descubrí el otro día. ¿Sabes que hay personas que tienen más fe en que las cosas sucedan por lo que ellos dicen que confiar en lo que Dios va a hacer? Hay muchas personas que tienen más confianza en que van a hacer en que va a pasar algo por lo que ellos dicen o por lo que ellos pueden hacer, que por la confianza y el poder que puede Jesús mostrar aquí en la tierra. Ellos tuvieron miedo. Ellos tuvieron miedo. Ahora, el miedo que tenían era por una fuerte tormenta. Por una fuerte tormenta. Y cuando habla de una fuerte tormenta, es una tormenta fuerte. ¿Verdad que sí? Entonces, me gusta cómo Marcos nos describe. En una ocasión nosotros estábamos de vacaciones, estábamos en Cancún y veníamos caminando, habíamos ido al centro, veníamos caminando de regreso al hotel. De repente vimos como una nubecita que venía y como que quería llover. Y uno de los trabajadores estaba ahí arreglando el jardín. Y hola, ¿cómo están? Bien. Oh, y nos dijo, ahí viene la palabra que usó fue como el huracán. No huracán. Que dijo, como usó una palabra así. Así, ahí viene como un huracán. Y nosotros quedamos como, pues estás en el mar y que venga algo fuerte. No, resulta que ellos le llaman de esa manera. Después un trabajador me dijo, no, así le llamamos cuando viene una tormentita y luego se va, y luego viene otra y luego se va. Yo me espanté. Yo me espanté porque estábamos en el mar. Cuando hablamos de una tormenta grande, una tormenta fuerte, la Biblia no está nada más que nosotros nos imaginamos. Estaban altos la tormenta, estaba grande la tormenta. Una de las cosas que yo me pongo a pensar es, nosotros como seres humanos, ¿por qué tenemos miedo de algunas cosas que pasan en nuestra vida? Más si ya somos cristianos, ya tenemos a Jesús en nuestro corazón. ¿Por qué es de que tenemos miedo de algunas tormentas que nos están pasando? Ahora, por ejemplo, miedo a aquellos que están solteros. Puedes tener miedo de que no me he casado o estoy solo. Y eso te puede inquietar, te puede dar cierta temor de vivir. Ahora, todos aquellos que hemos experimentado un temor o que experimentamos temor, te das cuenta que no estás bien. Estás nervioso, no escuchas, no estás tranquilo. Bueno, hoy en día nosotros podemos pensar, ¿qué es la tormenta que tú podrías estar enfrentando, la fuerte tormenta, y que se te ha olvidado quién está contigo? Quizás el hecho de que las finanzas no te alcanzan puede ser un momento difícil para tener miedo, y tú volteas y le dices al Señor Jesús, ¿por qué estoy solo?
¿por qué no me he casado? O ¿por qué? ¿Qué no ves, Jesús, que no me alcanza el dinero? ¿Qué no ves que tengo muchas cosas que pagar? Ellos despertaron al Señor Jesús y dijeron, ¿qué no ves que nos vamos a ahogar? Y seguramente que algunos de nosotros también podemos tener ese temor de decir, ¿qué no ves que estoy solo? ¿Qué no ves que no me alcanza? ¿Qué de aquellos que estamos pasando un mal momento? Decir, es que, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ya tengo cierta cantidad de años y no sé qué voy a hacer con mi vida. Y te comienza a dar temor de decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Y volteamos al decir al Señor Jesús y, Señor Jesús, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué vas a hacer conmigo, Señor Jesús? Que cuando tenemos alguna enfermedad, cuando estamos pasando por una enfermedad, también tenemos miedo y se nos olvida quién está con nosotros. Y se nos olvida quién está a tu lado. Estamos enfermos y Señor, ¿qué nos ves que estoy enfermo? Claro que Dios sabe que estás enfermo. Claro que Dios sabe que estás soltero. Claro que Dios sabe que tus finanzas no te van a alcanzar. Pero en medio de todo esto, lo que el Señor Jesús está esperando que tú confíes en Él y que veas su mano poderosa sobre tu vida. ¿Qué de aquellos que pasamos por alguna tormenta, algún miedo, que no nos deje en paz por nuestros hijos? Que las malas decisiones que mis hijos están tomando, o el miedo de, ¿qué va a ser de mi hijo? Mi hija tiene 4 años, ¿con quién se va a casar? Uy, ya tengo miedo. Señor, ¿qué no ves? Que no sé con quién se va a casar. Dime con quién se va a casar mi hija. Todo su tiempo. ¿Qué de algunos que tenemos miedo de nuestros papás? Es que mis papás no están bien, es que mis papás no toman buenas decisiones, es que mis papás se están enojando, es que mis papás ya están grandes de edad, es que mis papás no tienen dinero, es que mis papás les faltan cosas, y tú te comienzas a preocupar y estás viviendo en miedo y le dices, Señor, ¿qué no ves que mis papás? Y tenemos miedo y por el miedo no vivimos bien y por el miedo se nos olvida quién está con nosotros en medio de esa situación. A ellos, a los discípulos, en este párrafo de la Biblia, se les olvidó quién estaba a la par. Ahora, algo bueno que hicieron, de lo malo, lo bueno, es que acudieron a Dios. Es que acudieron a Dios. Es que acudieron a Dios. Muchos de nosotros también tenemos o pasamos por fuerte tormenta porque decimos, oye, es que salió un problema y la verdad no sé qué va a pasar conmigo. Y tenemos miedo. Pero, ¿qué cuando te das cuenta quién es Dios? El Señor Jesús le dijo al viento y le dijo al mar, silencio y cálmate. Si el Señor Jesús, estando con los discípulos, calmó esa tormenta, si tú eres hijo de Dios, si tú eres discípulo de Jesús, seguramente que tiene el mismo poder para decirle a tu problema, a tu necesidad, cálmate. Guarda silencio, seguramente. Pero hay 2 cosas que suceden en nosotros como seres humanos. La primera es que no corremos a Dios. Se nos olvida correr a Dios. Y la segunda es que se nos olvida quién está con nosotros. No fue el Señor Jesús que dijo, y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. ¿Por qué ellos estaban enfrentando una tormenta? ¿O por qué la encontraron? Por la obediencia a Dios, por obedecer al Señor. ¿Te puedes imaginar al clásico que había hecho, ¿para qué venimos? Mira lo que nos pasó. ¿Te puedes imaginar al clásico bueno, eso era nada más en los tiempos del Señor Jesús, ¿verdad? Hoy ya no hay, que dicen, oye, vamos a hacer esto, y sí vamos, y lo estás haciendo y algo sale mal, y, no, por eso yo no quería venir, o por eso yo no lo quería hacer, de haber sabido, mejor ya no lo voy a hacer, mejor ya no lo quiero hacer. Bueno, ¿te acuerdas del Señor Jesús que obedeció a Dios? Le dijo a Dios, hey, tienes que ir al mundo para que el mundo sea salvo. El Señor Jesús vino a la tierra, lo maltrataron, lo humillaron y murió. ¿Por qué? Por obediencia al Señor. Job fue una de las personas que también sufrió mucho por obedecer a Dios en el aspecto de amarlo, de respetarlo y de no renegar de Él. Moisés fue otra persona que por obediencia a Dios pasó por ciertos momentos
de dificultad, por ciertos momentos de dificultad. Pero algo que todos ellos tienen en común es que le obedecieron a Dios, que pasaron cosas difíciles, pero que en medio de esas cosas difíciles el Señor Jesús se manifestó en sus vidas y actuó, y obtuvieron su recompensa. ¿Qué es la cosa que hoy en día a ti te está dando temor, inseguridad, y que dices, bueno, sí, Señor, por favor, si me puedes ayudar, pero en verdad no crees que te va a ayudar? ¿Qué es esa situación? Tomar alguna decisión en tu vida que te está incomodando, que no sabes si hablar, que si quedarte callado, que si debo de ir a este lado, que si no lo debo de hacer, que te está dando miedo. ¿Cuál es esa situación y que tú dices, no, yo no creo que Dios me pueda ayudar? Algunos entre comillas, creemos que Dios tiene poder, pero en verdad no creemos, porque es como si, pues bueno, pues a ver si Dios me escucha. Dios te escucha. Pero Dios se mueve donde tienen fe en Él. Y este pasaje nos enseña varias cosas. La primera cosa que nos enseña es, tú tienes que entender quién está contigo en medio de la tormenta. Algo que me gusta es esto, tienes que entender quién está contigo. Pero hoy quisiera que recordáramos juntos quién está contigo. Acuérdate, cuando a ti te está yendo bien en la vida, ¿quién está contigo? Dios. Cuando tú te casaste, cuando tú diste el sí en el altar, ¿quién estaba contigo? Dios. Cuando nació tu primer hijo, ¿quién estaba contigo? Dios. Ok, cuando entraste a la escuela por primera vez, ¿quién estaba contigo? Dios. ¿Tú qué estás pensando? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿A dónde voy a ir? ¿Me voy a graduar o no me voy a graduar? Tienes que estar pensando, ¿quién está conmigo? Dios está conmigo. Debo de confiar en Dios. Y mi confianza no está en mis habilidades, ni mi confianza está en lo que diga la gente, mi confianza está en Dios. Pero para eso tú tienes que tener una buena relación personal con el Señor. Algo que nos puede ayudar a nosotros. Y voy a usar una excusa muy barata, ¿ok? Por favor, esto no lo aprendan de mí ni lo pongan en práctica. Pero algo que nos puede ayudar en estos tiempos es, los discípulos veían cómo Jesús les hacía milagros, cómo el Señor Jesús les enseñaba, vieron al Señor Jesús y tuvieron miedo. Nosotros hoy en día podemos decir, y algunos el único que van a escuchar, pues yo no veo al Señor Jesús, los discípulos lo vieron y tuvieron miedo, yo no lo veo, entonces es lógico que yo también tenga miedo y que desconfíe. Porque si tú no tienes confianza, tienes desconfianza. Si tú no confías en Jesús, desconfías de Él. No es cierto, entonces ¿por qué no le confías? O confías en Jesús o desconfías en Él. Y hoy lo único que queremos recordar es, ¿quién está contigo en medio de los problemas que estás enfrentando? La primera cosa que debemos de recordar para poder enfrentar nuestras tormentas, si le podemos llamar así. Ahora, ellos en este pasaje sí enfrentaban una tormenta, ¿ok? Sí enfrentaban las olas, eso fue verídico. Nosotros quizás no estamos enfrentando que venga las olas grandes y que inunde nuestro barco, pero sí pasamos por situaciones difíciles que parece ser como que nos están ahogando. ¿Qué podemos hacer cuando tú estás experimentando miedo? ¿Qué podemos hacer cuando tú estás pensando es que no sé si Dios me va a ayudar? La primera cosa tienes que recordar a quién le diste tu vida. ¿A qué persona le diste tu corazón? ¿A qué persona le entregaste tu eternidad? La primera cosa que tienes que entender cuando tú estás teniendo miedo de lo que estés enfrentando es ¿a quién le di mi vida? ¿A quién le di mi corazón? Porque supongamos que tú tienes temor de que hoy vas a morir. Ok, si eso va a pasar hoy, si tú recuerdas a quién le dice tu corazón, debes tener paz, porque cuando tú mueres vas a estar en la presencia de Él para siempre. Vas a estar en el reino de los cielos. Tienes que recordar, ¿a quién le di mi vida? No le di mi vida a Jesús, al que murió por mí. ¿A quién le di mi vida? A Dios mismo, al que creó los cielos y la tierra. ¿A quién le di mi vida? A Jesús, que todo lo puede. A Él le di mi vida. Por lo tanto, el que me da la vida eterna, por lo tanto, el que murió por mí, por lo tanto, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, sabe lo que estoy enfrentando y sabe que Él me puede sacar adelante. Pero muchos de nosotros se nos olvida a quién le estamos dando. Mi esposa me dijo, ¿con quién te casaste? Cuando le dije que no sabía si íbamos a llegar al lugar correcto. Yo no estaba confiando en que ella sabía a dónde íbamos.
Y muchos de nosotros se nos olvida a quién le diste tu corazón. O quizás algunos de nosotros hoy es un buen día para entregar realmente nuestro corazón al que todo lo puede, al que todo lo sabe, al Todopoderoso. La segunda cosa, cuando tú estés enfrentando una situación difícil, cuando tengas miedo de qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con las leyes, tengo miedo de las leyes que estamos enfrentando en este país. Tengo miedo de lo que está por venir. Tienes que recordar que que Dios siempre está contigo. Lo tienes que recordar, tú tienes que decir, Dios está conmigo. Dios está de mi lado. Dios no me ha abandonado. Pero lo tienes que recordar. Algunos, ¿por qué recordamos? Porque ya lo sabemos. Porque ya lo sabemos. Sabes que antes muchos de nosotros no hacíamos por ignorancia, porque no conocíamos, no hacíamos cosas. Hoy ya sabemos, pero muchos no hacemos porque no tenemos compromiso. Antes la ignorancia, la falta de conocimiento no me dejaba actuar. Como no sabía, no actuaba. Hoy muchos de nosotros, el falta de compromiso nos impide el poder actuar y el poder hacer cosas. Tú tienes que recordar que Dios siempre está contigo. Que Jesús nunca te va a dejar de la mano. Ellos llegaron a una tormenta, ojo, ellos llegaron a una tormenta porque el Señor Jesús los llevó. Algunos de nosotros estamos pasando, y lo repito, lo uso como ilustración, tormenta, porque nosotros quisimos entrar en ella. Porque nosotros tomamos esa mala decisión. Porque nosotros. Pero Dios es tan bueno, Dios en serio que no es malo. Porque Dios, en medio de que nosotros quisimos entrar a una tormenta, por no obedecer, por no escuchar o nada más porque yo quiero, tomé una mala decisión, estoy pagando la consecuencia o me está yendo mal, Dios en medio de eso aún está contigo. Y hay ocasiones en que nosotros oramos, Señor, ayúdame a tomar la decisión correcta. Pero hay ocasiones en que nosotros tenemos que orar, Señor, ayúdame a que esta decisión sea la correcta. Ya la tomé. Ya lo hice, ya decidí, ahora qué tengo que hacer. Bueno, Señor, ayúdame para mejorar esta situación. Independientemente de qué estés enfrentando en tu vida personal, familiar, lo que sea, tú tienes que recordar que Dios siempre está contigo. Siempre. Nunca te va a abandonar. Y aún así, Dios muestra que no es humano. Porque nosotros como humanos, cuando una persona, especialmente alguien cercano a ti, o alguien que estimas mucho, que tú dices, oh, no, yo no te voy a ayudar, tú te metiste en ese problema, tú vas a salir de ese problema, tú quisiste hacer eso, ahora ahí te voy a dejar, porque yo no tuve nada que hacer. Muchos de nosotros lo hacemos, Dios no. Dios no. Di conmigo, gracias, Señor. Dios no. Tú y yo podemos tomar malas decisiones, pero aún así Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Entonces, cuando tú estés enfrentando situaciones difíciles, cuando tú estés enfrentando momentos que no sabes qué vas a hacer, tienes que recordar, ¿a quién le di mi vida? A Dios. ¿Quién tiene mi corazón? Dios. ¿Quién es el dueño de mi vida? Dios. El que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que Él es el Todopoderoso. Ahora, ¿quién está conmigo? Dios. El creador de todas las cosas. Y número tres, cuando tú estés enfrentando situaciones difíciles en tu vida, tienes que recordar la palabra de Dios. Tienes que recordar la palabra de Dios. Tú recuerda la palabra de Dios. Pero ¿cómo la voy a recordar si no la leo? ¿Cómo la voy a recordar si no la escucho? ¿Cómo la voy a recordar si no la memorizo, si no medito en ella? Si no medito en ella. Cuando estés pasando por dificultades, recuerda la palabra de Dios, pero para recordarla, tienes que leerla. Alguien diga, ouch. Tienes que leerla. Tienes que recordar lo que tú has escuchado. Algunos, cuando menos, las canciones cristianas las cantamos cuando estamos pasando por dificultades. Cuando menos eso hacemos. Pero si tú recuerdas la palabra de Dios, tú te vas a dar cuenta que Dios no miente, que Dios te protege, que Dios está contigo, que el Señor te ama, que el Señor tiene buenos planes para ti. Tienes que recordar, ¿sabes qué? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento.
que estás pasando por dificultades, tienes que recordar lo que la palabra de Dios dice, que dice la palabra de Dios, que Dios con los problemas también nos da la salida, nos da la solución. Que tienes que recordar que los problemas son, según lo que dice la Biblia, son temporales, son pasajeros, pero la presencia de Dios es eterna. Y que en cada situación difícil Dios es capaz de sacar gloria de nosotros. Número cuatro, recuerda esto. Ellos estaban viendo la tormenta. Ellos estaban viendo que se estaba inundando el barco. Ellos tenían miedo por su vida. Hicieron algo. Debieron de haber confiado en Dios. Pero como no confiaron, sí confiaron después, porque corrieron a Dios. En medio de la tormenta, en medio del problema, lo que tienes que hacer es correr a Dios. Tienes que recordar, acudir a Dios. Tú tienes que hacer esto. Cuando estés pasando por algo que te esté dando temor, Señor, me está dando miedo esto. Señor, esto me está incomodando, Padre. Esto me está dando miedo. Tú tienes que acudir a Dios siempre. Tú tienes que acudir a Dios siempre. Padre, tengo miedo de esta situación. Independientemente si fue por obediencia a Dios que te está pasando algo, o porque tú tomaste la iniciativa de hacerlo y estás pasando por algo incómodo, tú tienes que acudir al Señor. Señor, por favor, ayúdame. Señor, por favor, líbrame de esto. Señor, ayúdame a salir adelante de esta situación. Y en medio de esta situación difícil, lo que te está dando miedo, tienes que decirle al Señor, por favor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Tengo miedo, Señor, de que no me alcance para pagar. Aumenta mi fe, Señor, en que tú lo vas a hacer. Tengo miedo, Señor, en que mis hijos no se vayan a casar. Aumenta mi fe, Señor, para que yo confíe. Tengo miedo en que mis papás sigan discutiendo todo el tiempo. Aumenta mi fe, Señor, en saber que tú tienes control de ellos. Tengo miedo en que mis hijos no vayan a graduarse. Tengo miedo en que mis hijos no sean de bienestar. Ayúdame, Señor, para confiar en ti. Ayúdame. Tengo miedo en que ahorita la situación legal me van a mover, me van a cambiar. Señor, ayúdame a tener fe en que tú tienes cuidado de mí y nada malo me va a pasar. Recuerda, todo lo que viene de Dios es bueno para tu vida. Todo lo que viene de Dios. El obedecer a Dios trae bendición a tu vida y a los que te rodean. Aunque a veces el obedecer a Dios, la consecuencia venga de un paquete diferente, como ellos que obedecieron y se les apareció la tormenta. Interesante, te voy a decir algo. Tú que estás caminando con el Señor, que tienes poco tiempo, o tú que tienes muchos años caminando con el Señor, por favor, no declares que por obediencia a Dios te está yendo mal. Oh, es que ahora que más quiero buscar a Dios me está yendo mal. No. No seas de esas personas que dicen, no, pues justo ahora que estoy queriendo acercarme más a Dios, entonces me está yendo mal y mira todo lo que tengo. No. Tú te tienes que mantener firme. O ves a Dios o ves el problema. Ellos decidieron ver el problema y después acudieron a Dios. Nosotros tenemos que ser diferentes. Y me gusta mucho que el Señor Jesús le mostró el poder a ellos, a los que caminaban con Él, que se sorprendieron todavía. ¿Quién es este? ¡Wow! No te dejes de sorprender del Señor. No dejes que el Señor ya no te sorprenda. Que algunos que tenemos tiempo en el Evangelio podemos pensar lo siguiente. Podemos decir, no, pues ya lo sé todo. O ya lo he visto todo. Y número 5, y con esto termino. Recuerda obedecer a Dios y dejarle a Él las consecuencias. Recuerda obedecerle a Dios y déjale a Él las consecuencias. Recuerda obedecerle a Dios. Aunque el obedecer a Dios te meta, entre comillas, en una fuerte tormenta. Si por obedecer a Dios tú crees que te está yendo mal, dile, Señor, yo te estoy obedeciendo, yo estoy confiando en ti. Cualquier cosa que hoy te esté incomodando, cualquier cosa que te esté perturbando la paz, cualquier cosa que te esté quitando la tranquilidad y que te esté dando miedo, es buen día para que tú le digas al Señor, Señor, hoy quiero confiar en ti. Hoy quiero confiar en ti. Jesús le dijo a los discípulos, ¿por qué temen?
¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? Que el Señor Jesús hoy en día no te diga a ti, oye, ¿por qué tienes miedo? ¿Que no confías en mí? Debes de confiar en el Señor. A veces quizás no es fácil, pero lo fácil cualquiera lo hace. Y tú eres una persona que Dios ha llamado para que te use, para que te bendiga y para que Dios saque gloria a través de tu vida. Ponte de pie conmigo si puedes, por favor.